Tenemos con nosotros al doctor Luis Alfredo Ramos Botero, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, uno de los protagonistas. Bienvenido, doctor. Cuéntenos, por favor, ¿de dónde surge Hidroituango S.A.? Muy bien. Bueno, Hidroituango fue una empresa que constituyó el presidente Uribe al final de su mandato, por el año, a finales del 97, en los últimos días, en la última semana. Y siguió operando como una empresa de papel durante varios años. Tuvo varios gerentes y una secretaria, eso era lo que tenía. Y tenía un solo activo, que es que con el tiempo Hidroituango le compró a Integral el diseño de la presa y se lo pagó con acciones de Hidroituango de esa época que no valían nada. De modo que así recibimos nosotros cuando llegamos a la administración. Muy bien. ¿Y por qué Hidroituango? Bueno, Hidroituango había sido concebida como una gran hidroeléctrica desde el año 69 por el doctor José Tejada Sanz, como todo el mundo recordará, gran ingeniero, presidente de Integral. Y inclusive él pensaba en una hidroeléctrica de 4.000 megavatios. Tendremos que recordar que finalmente Hidroituango es de 2.400 megavatios. Él pensó inicialmente en 4.000, pero era imposible de hacerla porque inundaría amplias regiones y buena parte hasta de Santa Fe de Antioquia y el antiguo puente colgante, de modo que era imposible. Inicialmente se llamaba el proyecto Pescadero Ituango. Yo le cambié el nombre, Hidroituango, un solo nombre, dándole fortaleza al territorio, ya que la presa está en el propio territorio de Ituango. Y aprovechando que usted está con nosotros, vamos a hacer memoria, volver a ese inicio. Cuéntenos dónde empezó la oficina de Hidroituango y quiénes hacían parte de ella. Yo sé que estuvo en un tiempo atrás el doctor Alberto Piedrahíta Muñoz, un ingeniero civil muy conocido, y posteriormente el doctor Alejandro Estrada. Cuando yo llegué a la gobernación, el doctor Alejandro Estrada tenía una pequeña oficina de 25 metros cuadrados en el piso 13, trabajaba con una secretaria y ahí iban adelantando lo que se presentara del proyecto, pero como ya les conté, el proyecto no tenía en esa época de activo sino el diseño de la hidroeléctrica. Hay que recordar que en esa época el 44% de las acciones eran de el IDEA y el departamento, y el otro 44% de empresas públicas de Medellín. El resto, cerca del 12%, de accionistas menores, entre ellos el mayor de los menores era Integral, que tenía casi el 3% de las acciones. Después le fue muy bien a Integral cuando vendió esas acciones. Bueno, la empresa ha tenido muchísimos retos, pero de esos grandes, cuéntenos de ese momento de cómo se hizo la recomposición accionaria. Los dos accionistas fuertes, cada uno con el 44%, pues era difícil tomar cualquier tipo de determinación. Pero esto evolucionó cuando varias firmas extranjeras, entre ellas Vale de Río 12 de Brasil y Alcoa de Estados Unidos, empresas poderosas en la producción de aluminio, estaban interesadas en si se iba a hacer un gran proyecto de 2.400 megavatios, ellos estarían interesados en tener su empresa aquí en la costa Caribe. Y preguntaban, bueno, nosotros venimos, pero vamos a empresas públicas, vamos a la idea, a nosotros nadie nos resuelve, tiene dos dueños, dos cabezas. Hasta que llegó un dirigente de Alcoa y en una reunión con el doctor Álvaro Vázquez y conmigo, yo le pregunté, bueno, cuénteme una cosa,
¿y usted qué vería si una empresa tuviera el 50+1? Y me dijo, se paró de la mesa, a eso sí sería distinto. Y le dije, ¿y cuánto valdrían las acciones del que quedara mayoritario con el 50+1? Y me dijo, valdrían por lo menos el 25% más del socio minoritario. Ese día yo le dije al doctor Álvaro Vázquez, hay que conseguir la mayoría de esas acciones. Y así fue que sucedió. El doctor Álvaro Vázquez inició todos esos trámites para que el departamento, a través del IDEA, que tenía la mayoría, el 49%, y el departamento solo tenía el 2 punto y tanto, quedara con esas mayorías. Y fue definitiva. Pero ocasionó una crisis que empresas públicas le dio mucha prensa, diciendo que era una toma hostil, cuando ellos estuvieron primero buscando las mayorías y ofrecieron, solo que ofrecieron muy bajito, es decir, bastante austeros, por no decir que se equivocaron en la evaluación de lo que era el proyecto más grande de Colombia de todos los tiempos, porque pasarán los siglos y no habrá en Colombia un proyecto mayor de 2.400 megavatios. Desde su punto de vista, su perspectiva, teniendo en cuenta que usted tiene gran parte de la historia, ¿qué cree que representa Hidroituango para el departamento de Antioquia? Veíamos un gran futuro en Hidroituango, a pesar de que los costos de la construcción eran muy altos y el departamento no tenía los recursos, pues ¿quién iba a tener 3 o 4 mil millones de dólares? Pues aprovechamos esa oportunidad. Inclusive el doctor Juan Felipe Gaviria, paz descanse, gran profesional, gran señor, decían, ustedes no son capaces con eso, ustedes no tienen la plata. Yo le dije, tenemos algo más importante que la plata. Me dijo, eso sí me lo tiene que contar. ¿Qué es más importante con la plata? Tengo la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? El contrato BOOMT, siglas en inglés, de construir, adueñarse, operar, mantener y transferir al final, pudiera darse. Es que eso no funciona aquí en Colombia. Nosotros lo vamos a poner a funcionar. Y así fue como el doctor Álvaro Vázquez empezó, desde el IDEA, a buscar una firma de inversión internacional que fuera capaz de atraer posibles inversionistas, constructores, que se adaptaran a ese proyecto, BOMT, y se presentaron finalmente un gran número de firmas. Si no estoy mal, fueron 13, que al final quedaron en 8. Cuando empresas públicas estaban muy celosas, creía que no se presentaba nadie. Hasta el último día de que las firmas se presentaron para manifestar su intención, no todavía para construir, sino manifestar su intención si se abría una subasta internacional, empresas públicas no creían. Fue la última que llegó en el último momento para presentarse a que también quería ser la que gerenciara el proyecto. Muy bien, ahora hablemos un poquito de cómo se hace esa jugada político-técnica de no irse por una subasta pública, sino contratar con EPM. Siempre fue el IDEA el que manejó el proyecto, y muy bien, en cabeza del doctor Álvaro Vázquez. Dentro de las deliberaciones, la junta directiva estaba conformada por 2 personas del IDEA, que representaban al IDEA, 2 personas que representaban a las empresas públicas de Medellín, y una que representaba, digamos, a los terceros accionistas y a la sociedad civil, que era el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, el doctor Álvaro Villegas Moreno, constituían la Junta. Y la Junta, de común acuerdo, unánimemente, adoptó la decisión de que no habría subasta. En las reglas de juego estaba muy claro que
podría no haber subasta. Y adoptaron la decisión de escoger a las empresas públicas de Medellín como para la gerencia del proyecto. Esa fue una decisión que se tomó por unanimidad de todos los miembros de la Junta y que obviamente era muy clara y que se podía hacer todo con legalidad, absoluta legalidad. Además porque era un contrato entre dos empresas de servicios públicos que no necesitan la subasta, ninguna licitación, se pueden hacer directamente y efectivamente las hicieron de esa forma. Ahora hablemos de todo ese impacto económico y social que se ha generado con Hidroituango, tanto en la región como en el departamento. Claro, nosotros pensábamos que una empresa como Hidroituango, en el momento en que se pusiera a funcionar y diera los rendimientos que estamos empezando a ver, fuera muy útil para el departamento, y no solo para el departamento de Antioquia, para los municipios tributarios del agua, de sus ríos, de sus quebradas, tuvieran alguna regalía, como también de otros departamentos, desde el Cauca hasta acá. De suerte que hay un alto número de municipios que van a recibir regalías o están recibiendo regalías de empresas de Hidroituango y que, bueno, durante 100 años van a tener ese aporte adicional. Y el departamento de Antioquia, a través del IDEA, socio mayoritario, pues obviamente va a tener un ingreso que nosotros siempre pensamos que fuera un ingreso de por lo menos 2 veces o 2 veces y media lo que era la fábrica de licores para el departamento. Y aquí donde hay buenos caudales, pues vender en energía toda esa agua a través pues, de esta hidroeléctrica de 2.400 megavatios, que entre otras cosas en el exterior no creían que aquí tuviéramos una hidroeléctrica de 2.400 megavatios, como se lo dijeron al doctor Álvaro Vázquez. Le dijeron, usted no estará equivocado, serán 240. Dijo, no, son 2.400. Pues eso es lo que le dará mayoritariamente al departamento de Antioquia y a empresas públicas, el segundo socio de Hidroituango, una renta para los próximos 100 años muy alta. Hidroituango está generando hoy con 4 turbinas el 12.5% de la energía del país. Imaginémonos en un par de años, Dios mediante, cuando estén funcionando las 8 turbinas, entonces podrá estar generando cerca del 25% de la energía del país. Ese fue el acierto de haber constituido la sociedad, de haber hecho una inversión con la cédula. Inclusive el gobernador de Antioquia recientemente y decía, bueno, ¿y cómo se hacen las obras? Yo, como dijo el doctor Ramos. Y le dijeron, ¿qué dijo el doctor Ramos? Que las obras se hacen con ganas y con la cédula. Porque yo creo que es la parte importante que tiene que saber la comunidad, toda la opinión pública, no solo la de Antioquia, el país, es que lo hicimos con la cédula. El departamento de Antioquia, el IDEA, quedó con las mayorías, casi el 53%, primero haciendo una inversión a través de la cual adquirió la mayoría de las acciones, una inversión de cerca de 90.000 millones de pesos. Pero al año, Empresas Públicas nos entregó como parte de lo que era la gerencia 288.000 millones de pesos. Es decir, un poco más de 3 veces lo que había desembolsado el IDEA. De suerte que esto fue un negocio redondo. Yo creo que así hicieron los grandes negocios los antioqueños desde que aquí nació el sector privado
y desde aquí se movió también, no solo la política nacional, con grandes dirigentes y con buenas ideas. O sea que no se necesitaba mucha plata. Lo que se necesitaba era una visión del proyecto, ponerlo en marcha, conseguir los inversionistas y poner a funcionar. Y hoy tenemos, gracias a Dios, funcionando 4 turbinas. Entiendo que en estos días ha habido una en mantenimiento y en 2 años, Dios mediante, tendremos las otras 4 turbinas para producir, como diría el doctor Belisario, día y nochemente, producir esos 2.400 megavatios de energía que producen esas 8 turbinas. Bueno, vamos a aprovechar que lo tenemos acá para que usted nos hable, por favor, de esas personas clave dentro de todo el proceso y quiénes fueron realmente fundamentales en cada uno de los hitos. Fundamental, integral, que hizo el diseño del proyecto, fue fundamental para mí, por sobre todo, el doctor Álvaro Vázquez, porque lo difícil era encontrar la financiación. Fue fundamental también el doctor Luis Guillermo Gómez Ateortúa, ingeniero civil muy importante, que le tocó tomar pues las primeras decisiones, dar los primeros pasos, ensamblar todo ese proyecto. El doctor Álvaro Villegas Moreno, que fue en ocasiones presidente de la Junta Directiva, en nombre de la sociedad civil. Digamos que esas fueron las personas. Hay que abonarle a los gerentes iniciales, al doctor Alberto Piedrahíta, al doctor Estrada, a las juntas directivas que tomaron sus decisiones, al IDEA. El IDEA con el doctor Álvaro Vázquez fue absolutamente fundamental. Obviamente, el doctor Álvaro Uribe tiene su injerencia en Hidroituango porque él fue quien ordenó la elaboración de la primera escritura, faltando una semana para terminar su término como gobernador de Antioquia, hicieron una escritura para construir una hidroeléctrica Pescadero-Ituango. Bueno, ahí nació todo. Doctor Luis Alfredo Ramos, y dentro de todo este proceso, ¿recuerda alguna anécdota o dificultad? Bueno, la primera situación fue con el alcalde de Medellín, que me llamó, ¿qué es lo que está pasando? Que parece que el departamento, el IDEA, se va a quedar con la mayoría de esto, con una toma hostil, que no lo fue. Porque primero, el primero que quiso tener las mayorías fue EPM, y tenemos las pruebas. Doctor Luis Alfredo, cuéntenos de dónde surge eso de que EPM tomó la iniciativa en su momento de comprar las acciones de los minoritarios. Claro que sí, el doctor Álvaro Vázquez tiene las pruebas a qué empresas públicas les ofreció por sus acciones y no tuvo acuerdos, seguramente por los precios. Conocido eso, el IDEA quedó en libertad de hacer también sus ofertas y pagó bien las acciones. Doctor Luis Alfredo, ¿qué puede esperar un ciudadano común del futuro? ¿Qué cree que le representa Hidroituango? El ciudadano del común va a poder disfrutar en estos próximos 100 años de unos ingresos adicionales muy importantes, los mayores probablemente del departamento, por encima de cualquier otro ingreso, para sus obras, para todo tipo de obras, porque esos recursos son de libre disposición del departamento. O sea, los puede invertir en obras públicas, en salud, en educación, en vivienda, en los temas sociales, para apoyar la juventud, el estudio, los mayores, en fin. Y vamos a tener, Dios mediante, esa renta para que crezca el departamento. Muy bien, y con toda esta información tan relevante nos despedimos del doctor Luis Alfredo Ramos Botero, exalcalde y exgobernador de Antioquia, quien nos ha contado toda su versión de esta parte de la historia. Muchas gracias.